inicio entonces en la mesa de escrituras del cuerpo y arte de acción con tres investigadores que coinciden con ser profesores de la Universidad de Antioquia. Las tres van a compartir con nosotros investigación de doctorado. Ángela Chaverra está aquí a un lado, la señora está Ana Valle, y a continuación está Natalia Restrepo. Natalia sustentó hace la primera año pasado su tesis en la Facultad de Artes, en el programa de doctorado de Artes de la Universidad de Antioquia. Ángela María lo hace aproximadamente la siguiente, si Dios quiere. Y no diga nada. Y Ana María tendrá que hacerlo. Hacemos ahí, pero ya públicamente las tres trabajan de lugares muy diferentes, como ustedes lo van a escuchar, pero atraviesan por el concepto de escritura del cuerpo. Por ejemplo, se centra en la investigación de Ana María Vallejo. Pasan por el arte de acción antropológica, porque nos preguntan sobre su cuerpo, cómo se investiga ese objeto tan particular, que está también en el Instituto de la Ponencia de Natalia Restrepo. En el caso de Ángela Chaverra, con la Ponencia que se llama El Cuerpo Habla, recoge de una vez su propio trabajo tanto que creador, artista, y la reflexión sobre esa creación también, en un proyecto en una que se llama justamente El Cuerpo Habla. Como decía al principio, para los que no estaban, aunque este es un estudio, un encuentro de estudios teatrales desde los estudios literarios, hay esta provocación de empezar a pensar las escrituras escénicas como estaba en la primerísima actividad que hicimos cuando presentamos el semillero de estudios teatrales de los estudios literarios, y estas preguntas sobre las escrituras del cuerpo que nos van a plantear nuestras tres invitadas del día de hoy. Muchas gracias a ustedes de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, va a empezar Ana María Vallejo. Muy buenos días a todos y de verdad muchísimas gracias. Primero que todo, creo que a los ponentes de esta mañana, porque es muy gratificante y muy rico escuchar un pensamiento teatral tan activo, tan lúcido, tan profundo y aprender tanto de estudiantes, además tan jóvenes, es una alegría, digamos, para la gente de mi generación. En todo caso, ver eso da mucho ánimo. Y gracias, por supuesto, a la Maestría de Escrituras Creativas, a los organizadores del encuentro y a la Universidad Nacional por una invitación que para mí es muy valiosa. Yo voy a hablar un ratico, 20 minutos nos dijeron. Eso es difícil, pero lo vamos a intentar, sobre una tesis, como dijo Víctor, una tesis doctoral que se titula exactamente Las escrituras del cuerpo en el teatro contemporáneo de América Latina. Yo solo voy a intentar presentar una de las ideas y es importante decir que esta tesis la desarrollo, como dice allá en la cartelera, decía en la Universidad de París 3, Sorbona Nueva, dirigida por Joseph Danan y Víctor Viviescas. Bueno, lo otro que quería recordarles es que yo sí quedé con preguntas de las ponencias que se hicieron esta mañana, pero vamos a tener un espacio, creo, juntos por la tarde para conversar de eso. Acto Lengua Madre es el título de una de las obras recientes de Emilio García Bueno, creador de teatro argentino, esta vez en colaboración con Gabo Ferro, conocido más como músico que como actor en Argentina. En esta obra se despliega toda una poética del cuerpo, el atormentado cuerpo de actor que la obra evoca, de los cuerpos exuberantes y a la vez frágiles de los actores, de los cuerpos de los espectadores impresionados por algunos gestos difíciles de mirar. Pero también podríamos decir que al mismo tiempo la obra gira en torno a la escritura misma, a las inscripciones o marcas de los propios cuerpos, a la escritura como gesto extremo, íntimo o artístico.
Escrituras de naturalezas diversas, que no son propiamente dramáticas, conformando juntas una escritura teatral. Fragmentos de los cuadernos que escribiera Artaud durante los años de encierro del asilo de Rodez. Un manifiesto sobre el artista contemporáneo escrito y leído por los actores, citas de breves cartas de una enferma mental argentina, etc. Así cuerpo y escritura se entretejen en un texto escénico que además durante el proceso de creación da origen a otro material, un libro. Libro que en cambio no busca ser teatral, sino más bien un objeto que goce de lo que podríamos llamar cierta independencia literaria. Son este tipo de escrituras, al lado de otras escrituras de autores dramáticos, los que mi investigación busca aprender. Por aquí está el libro, perdón el paréntesis, de Emilio García Boevi y de Gabo Ferro, que no está bien, que es un objeto bien particular, porque hay que cortarlo, hacer como todo el performance para acceder al objeto libro, que ahorita lo pueden rotar para que lo conozcan. Muchos estudiosos sitúan lo que han llamado el giro corporal en los años 90. Desde entonces, en disciplinas y prácticas muy diversas, el cuerpo es con mayor intensidad que nunca motor de investigaciones y de trabajos académicos de toda índole, así como de dudas poéticas en el terreno artístico. Esta es la época, por ejemplo, en la que florece dentro de los estudios culturales y los estudios de género teorías tan importantes para la producción de nuevos discursos sobre el cuerpo y las corporalidades, como las llamadas teorías queer. Dichos estudios, asociados muy especialmente a pensadoras como Judith Butler, aunque creo que el término, pero eso no lo sabría decir, es de Teresa de Laurentiis, el de queer, comparten búsquedas que también para los artistas que sitúan al cuerpo en el centro de sus creaciones son esenciales. El teatro, que es un arte del cuerpo, no es por supuesto ajeno a todo este pensamiento. Para algunos, tal vez, el vacío que en ese fin de siglo deja lo que algunos llamaron el fin de las ideologías, o autores como Arthur Danto, el fin de los grandes relatos históricos, intenta llenarse con la presencia problemática pero contundente del cuerpo. Entre ese periodo, caracterizado en América Latina para algunos estudiosos por un sentimiento general de confusión, de apatía o de decepción colectiva, tanto en los ámbitos sociales como en el clima político, y estas primeras décadas del siglo, no menos turbulentas, se sitúan las obras que permiten nuestra reflexión. Por supuesto, las importantes corrientes estéticas que se sucedieron a lo largo del siglo XX abonaron el terreno para los cambios definitivos en las maneras de concebir el teatro que conoce el siglo XXI. Las famosas vanguardias, la llamada generación de la ruptura en el teatro moderno, con Beckett a la cabeza en los años 50, el teatro de Heider-Müller, heredero de aspectos fundamentales de las ideas brechtianas y al mismo tiempo detractor de una larga tradición que incluye también al teatro didáctico. Un teatro tan cercano a las artes plásticas como el de Tadeusz Kantor, las exploraciones del actor santo de Grotowski, las dramaturgias fragmentadas de autores de tantos orígenes y en gran medida la libertad formal a la que se atreve el performance, tanto en Europa como en América Latina y en Estados Unidos, abrieron la vía para que en este nuevo siglo el teatro necesite ser entendido desde perspectivas muy diversas y que, siendo así, la noción misma de escritura teatral deba expandirse, si con ella queremos dar cuenta o aproximarnos a las maneras tan variadas y disímiles que existen hoy de escribir para o en el teatro. Si bien fueron muchas entonces las revoluciones estéticas que prepararon ese giro corporal, las obras que se crean entre finales del siglo XX y el principio del nuevo siglo resultan ejemplares sobre esa compleja relación entre cuerpo y escritura, porque en ese periodo particular surge y se consolida una generación de autores y de creadores que se enfrentan, como dije, a una especie de vacío, de crisis profunda. Crisis que no concierne únicamente a las formas artísticas, sino a las ideas, a la realidad toda, a las nuevas configuraciones geopolíticas, e incluso, y no es solo un aspecto más, sino uno muy relevante, a inquietantes y revolucionarias concepciones del cuerpo. Ni siquiera el cuerpo podrá ya ser entendido como lo único cierto y definitivo ante los vacíos que hemos nombrado, porque también el cuerpo como materia estable será seriamente puesto en cuestión por la filosofía, la biología, la física, etc.
Por ejemplo, con la biogenética, dice Slavoj Žižek, filósofo esloveno, abro comillas, el programa nichiano de una afirmación enfática y estática del cuerpo desaparece. Lejos de servir como referencia última, el cuerpo pierde su densidad misteriosa e impenetrable y se convierte en algo que se puede manejar tecnológicamente, en algo que podemos engendrar y transformar mediante la intervención en su fórmula genética, algo cuya verdad, entre comillas, es en definitiva esta abstracta fórmula genética. Cierro comillas. Al contrastar esta visión con la de la física cuántica o la del cuerpo en la era de la revolución informática, nos dice Žižek, nuestra noción de cuerpo y la tradicional separación materialismo y atismo se complejizan cada vez más. Todos nosotros sabemos que la historia del teatro moderno e independiente en América Latina, en casi todos sus países y regiones, va unida a las luchas estudiantiles, obreras y en general a movimientos de resistencia impulsados por pensamientos de izquierda. Frente a la desazón provocada por los fuertes cambios de finales de los 80, final de un periodo oscuro de nefastas dictaduras en Argentina, Uruguay o Chile, pero también periodo marcado por grandes presiones neoliberales en todo el subcontinente y por problemas de múltiples formas de violencia, desigualdad y represión en todos los países de América Latina, sin excepción. Muchos artistas del teatro no encuentran ya, ni en el teatro de rasgos propiamente brechtianos, ni en un teatro dramático tradicional, ni siquiera en las exploraciones multiculturales como aquellas impulsadas por creadores como Barba en América Latina, caminos del todo satisfactorios. El cuerpo ocupa entonces en su materialidad, pero también en su indefinición y ambigüedad, el lugar que hasta ahora se le había otorgado al discurso. El actor, como lo afirman algunos teóricos del teatro, desplaza con frecuencia al personaje. La mímesis que se iba haciendo en variadas formas teatrales, por experimentales que fueran importantes, se debilita o muta por completo. ¿Qué sucede entonces con la escritura teatral? ¿Cómo redistribuyen sus fuerzas en estas nuevas dinámicas de creación del cuerpo y la escritura? Las respuestas creativas serán tan numerosas y diversas que solo podremos afirmar que en estos últimos 30 años lo único que ha quedado demostrado es que el teatro, como el arte en general, sobrevive y vive gracias a su rechazo a modelos únicos y preceptos estéticos que pretendan uniformar. Aún hoy se escriben manifiestos o se toma partido por un teatro basado esencialmente en la imagen, o uno basado en la palabra, y se refutan unas formas para defender otras, o unos modos de hacer que invalidan otros. Pero lo cierto es que los caminos del teatro, las llamadas teatralidades contemporáneas latinoamericanas, abarcan una variedad de prácticas imposible de clasificar y exigen que la mirada del estudioso de teatro se contamine de otras perspectivas disciplinares. Los estudios teatrales pueden y deben dialogar con los propios creadores y con sus singulares maneras de reflexionar sobre búsquedas y procesos artísticos complejos y plurales. El mundo del teatro hoy es desorganizado, está conformado por estéticas sumamente distintas, las cuales responden a intereses múltiples. El teatro contemporáneo no atiende a ningún tipo de normatividad ni a ningún modelo único y la hibridación como procedimiento es una constante. Así, el cuerpo, su lugar, su sentido, su tratamiento, será para muchas obras el eje en el que se apoya una poética creada a partir de un mestizaje entre géneros y formas artísticas. El teatro involucrado con la literatura, el performance, la danza, la instalación plástica, ha empujado hasta el límite su propia naturaleza y, sin embargo, la relación cuerpo-escritura sigue siendo su principal sostén. El análisis de obras de autores particularmente involucrados con preguntas o obsesiones sobre el cuerpo, como por ejemplo el argentino Alejandro Tantalián, el chileno Marco Antonio de la Parra, la autora colombiana Victoria Valencia, entre otros, así como las escrituras escénicas de artistas como los venezolanos del Teatro Danza Caribe, el argentino Emilio García Huevi o el grupo colombiano Mapa Teatro, para solo mencionar algunos, nos permiten adentrarnos en singulares tejidos, textos, diría Vargas, entre cuerpo y palabra. Estoy pensando en ya que cortar porque siempre el tiempo es... Pero bueno, lo cierto es que estos cuerpos son cuerpos históricos o más bien marcados por la historia, como diría Foucault,
como lo reitera en sus muchas investigaciones el artista colombiano José Alejandro Restrepo, pero también cuerpos que, entre comillas, devienen una materia caótica sobre la cual se desenvuelve el drama, como dice la investigadora Sylvie Chalai sobre el problema del cuerpo en las escrituras africanas hoy. Para aprender estas distintas formas de escrituras teatrales, en las cuales el cuerpo es lo central, la propuesta es acompañarme en el recorrido de algunas nociones de Derrida. ¿Por qué? Porque sus ideas sobre la escritura van unidas a otras cuestiones que también serán determinantes. La crítica a la idea de presencia original, la reflexión sobre la escritura como inscripción en y del cuerpo, la crítica a la cultura y el pensamiento occidental cuando no se está por fuera o no completamente por fuera de dicha cultura, la crítica al pensamiento binario y también su oposición a un pensamiento de orden teleológico. En Occidente y dentro de una lógica teleológica, el artista debe superar siempre lo que ya se ha hecho, buscar y demostrar un progreso, no solo romper con la tradición, sino situarse a la cabeza de ella. En la crítica de Derrida, este rasgo teleológico, y no será solo en ese aspecto, encontramos una cercanía con las ideas aquí muy nombradas esta mañana de Jean-Pierre Sarrazat, quien rechaza en sus reflexiones poéticas sobre el teatro moderno una comprensión teleológica de su devenir. Sarrazat se opone abiertamente a la idea del progreso frente a las evoluciones del teatro que llevarían, de acuerdo a esa perspectiva, a la total superación o, si se quiere, a la muerte del drama. Gracias al estudio de obras diversas en la producción latinoamericana contemporánea, pensamos que efectivamente no es posible hablar de la total ausencia de drama y que las escrituras contemporáneas, aún las más corporales o performáticas, no solo no rompen completamente con el drama, sino al contrario. En muchos casos, por cuenta del efecto dramático que producen, serán, en un sentido especial, hiperdramáticas. Volviendo a Derrida, podemos decir que su vasto y profundo trabajo sobre la escritura abarca numerosos conceptos iluminadores y completamente actuales al reflexionar sobre las escrituras contemporáneas, particularmente cuando nos preguntamos por las escrituras creativas en un sentido plural y por formas distintas a la forma aceptada y común de escritura. Derrida se concentra para proponer una ciencia de la escritura, ciencia de alguna manera imposible o en todo caso inconcebible dentro de las formas del pensamiento occidental, la gramatología, en la deconstrucción de las ideas, discursos, teorías que han hecho de la escritura una copia degradada del lenguaje oral. La escritura ha sido dentro de la tradición occidental significante del significante, escritura derivada y a la cual el pensamiento logo y etnocentrista le ha asignado un lugar no esencial. Escritura al mismo tiempo reprimida, negada y con frecuencia juzgada como peligrosa dentro de dicha tradición filosófica teleológica, aquella que se funda en la afirmación de una presencia trascendental, original y verdadera o en una metafísica de la presencia de la deidad. Dentro de la crítica desestabilizadora desde la deconstrucción de toda una forma de pensamiento y de concepción de la escritura, Derrida atacará también el carácter técnico que se le ha acordado a la escritura, así como la primacía de la linealidad, es decir, la idea del relato organizado y lineal como forma privilegiada de lo escrito. A la forma lineal, Derrida contrapone la idea que nos resulta especialmente iluminadora para el acercamiento a las escrituras teatrales, como la que describió brevemente de pluridimensionalidad. Del mismo modo, la idea de huella o de escritura en el cuerpo, tan presente en el pensamiento de Derrida, deviene fundamental para aproximarnos, por ejemplo, al problema de la representación o presentación de la violencia y a la estrecha relación existente en América Latina entre las poéticas teatrales contemporáneas y las diversas violencias ejercidas sobre los cuerpos. Particularmente en los contextos de guerra o de conflictos armados, el problema de la marca física y psíquica se convierte en una pregunta que moviliza numerosas creaciones teatrales. En este sentido, no pocas experiencias reivindicarán el teatro de la memoria en el cual el cuerpo es justamente espacio de diversas configuraciones, espacios de luto. Ustedes reconocen en ese espacio de luto, un concepto de Blanchot del que no tendremos tiempo de hablar, pero es el que Saber evoca. Pero, 2 minutos. ¿Pero qué es un texto teatral? ¿Existe tal cosa como un teatro? Podemos preguntarnos que no sea texto en el sentido
sentido amplio a los pensadores como Derrida o Barthes, aguardadas las diferencias entre ellos, le dan a tal noción. Recordemos que en el Imperio de los Signos, Barthes elogia la triple escritura del espectáculo de un rato. En el según Barthes no es la voz ni tampoco la palabra lo más importante, sino los tres niveles de escritura que entretienen cuidadosamente los artistas con sus muñecos en escena. Como sabemos, Barthes se ocupará en muchos de sus trabajos de esta idea compleja del texto. En otros de sus libros, El placer del texto, Barthes se arriesga a esta definición. Texto quiere decir tejido. Y al tratar la cuestión del placer del texto, Barthes habla de ese placer particular que puede brindar lo que él llama escritura en voz alta, como un juego que conviene imaginar. El deslizamiento operado por Barthes de la noción de lenguaje a la noción de escritura, para referirse a los distintos planos que se cruzan en el juego escénico, anuncia ese lugar privilegiado que Derrida le dará a la noción de escritura. Y al mismo tiempo abre la pregunta por la idea de verdad, que también inquietará más tarde a Derrida, sobre la cual éste desplegará una crítica implacable. En cuanto al teatro contemporáneo, podemos continuar con nuestras propias reflexiones. ¿Es el cuerpo lo original y verdadero? ¿Lo es la palabra, la oralidad? Si formulamos aquí estas preguntas a la luz de las ideas derridianas, es precisamente porque dichos problemas no cesan de atravesar, incluso en modo de contundentes afirmaciones, algunos discursos modernos y contemporáneos. No debemos olvidar, por ejemplo, que la idea de verdad y el valor superior de la presencia no determinada por un texto han sido estandartes en muchas corrientes teatrales en las últimas décadas, antes que nada por aquellas ligadas en sus principios con la idea de verdad del acontecimiento performático. Recordemos, por ejemplo, las declaraciones de Marina Abramovich sobre la verdad del performance. La aspiración a un teatro de la pura presentación es una suerte de utopía que ciertos creadores han querido realizar en sus acercamientos con el performance, y más que una oposición a la declarada a la palabra, su lugar en estas teatralidades llamadas por algunos de la presentación sigue siendo claramente importante, es sobre todo contra el texto escrito y contra la idea de escritura que parecen darse muchas batallas estéticas. Para problematizar esta tendencia podemos recordar que como parte de la entrevista que Derrida le concede en el año 1990 a Peter Brunet y a Dennis Wills en Laguna Beach sobre las artes de lo visible, el teatro entrará, por supuesto, dentro de dicha consideración que Derrida explica. Ya voy a terminar. Comillas. Existe el texto porque siempre existe al menos un poco de discurso dentro de las artes visuales. Y también porque aunque no haya discurso, el efecto de espacializar ya implica una textualización. Por esta razón, la expansión del concepto de texto es aquí estratégicamente decisiva. De modo que ni siquiera las obras de arte más vehementemente silenciosas pueden evitar ser atrapadas en una red de diferencias y referencias que les dan una estructura textual. Por su lado, y retornando al pensamiento latinoamericano, Daniel Veronese defiende un teatro de movimientos repentinos. A través de esta elocuente formulación, dice Veronese, comillas y con esto cierro: narrativa coreografiando lo inexplicable, lo que no se puede o debe explicar, relatos gráficos de un apasionado ballet creando una nueva taquigrafía de sensaciones, taquigrafía que azota el raciocinio del público por su obscenidad y comprensión. Como vemos, aún entendiendo la afirmación de Veronese como metafórica, es claro que como la gran mayoría de los artistas que he considerado en mi investigación, no renuncia a la idea de escritura, ni siquiera para un teatro de movimientos inesperados y violentos, es decir, para una escritura de cuerpo. Muy bien, muchas gracias, Ana María. Vamos a escuchar entonces a continuación a Natalia. Buenos días a todos. También muchas gracias por invitarme. También me dio mucha alegría escuchar las ponencias en la mañana. Me animan mucho a trabajar también con mis alumnos, a tener un semillero tan envidiable. Lo estaba hablando todo el tiempo con Ana. Me encanta escuchar las ponencias de ustedes, me parecen demasiado juiciosos. Me da mucha alegría, me da mucho ánimo para trabajar con mis estudiantes. Bueno, lo que yo les voy a presentar hoy se derivó de la sustentación de mi tesis doctoral. Mi tesis
doctoral se llamó Arte de Acción en Colombia, Conexiones e Influencias Latinoamericanas, y el quinto capítulo de la tesis se convirtió en una curaduría que exponía esos. Yo estudié en la tesis 30 años de arte de acción en Colombia, desde 1977 hasta el 2007, y como parte pues, del proyecto final de sustentación de la tesis, yo propuse una curaduría que hiciera visible esa investigación, hiciera visible esos 30 años de performance en Colombia que yo había analizado. Cuando yo propuse esa curaduría, aquí estaba la tesis, y si ahora la quieren pasar, y sobre todo pues, este último capítulo de la curaduría, yo propuse una manera de hacer esa curaduría y de hacer registro y memoria sobre esas acciones. Y recibí pues muchas correcciones de mis jurados, entre esas varias de Víctor, y esta ponencia pues es el resultado de una de sus correcciones, de una de sus preguntas. Dura pues 20 minutos acortándola, pero tengan en cuenta que me hizo 14. Entonces, este trabajo nace de la pregunta que él me hace cuando lee la tesis, que cómo puedo yo. Primero me dice que hay un obstáculo en mi tesis que impide la lectura, porque yo pongo demasiada atención a las acciones y pongo demasiada atención a los actos. Entonces me dice que la atención a lo fáctico dentro de mi tesis obstaculiza la lectura. Y otra corrección que me hace, o otro llamado de atención que me hace en la tesis, es que si no es muy contradictorio plantear una curaduría de arte de acción, cuando una de las principales reivindicaciones del arte de acción ha sido pues no dejar registro. Entonces pues claro, eso tenía mucho lugar, y entonces eso implicó una sentada muy crítica a estudiar y a revisar la tesis y a echarle un texto. Entonces lo que les voy a leer es un poco la respuesta que yo le di a Víctor y a los 3 jurados en mi sustentación de doctorado, de por qué yo había elegido eso. Restos, ruinas y casi nada, revisión materiológica del arte de acción en Colombia durante 3 décadas, del 77 al 2007. Este es un proyecto de curaduría, exposición, seminario teórico crítico derivado de la investigación. La justificación de este proyecto de curaduría y exposición y seminario nace como resultado de la investigación arte de acción en Colombia, conexiones e influencias latinoamericanas. El principal interés que tiene es la de hacer visible la línea de implicación del fenómeno de arte de acción en Colombia en el escenario político latinoamericano, ayudando a visibilizar la resistencia de las acciones realizadas por civiles, actores, bailarines, actuantes, activistas, performeros o comediantes en el espacio público, representaciones simbólicas que se dieron al margen de las instituciones de arte o incluso en contra o a su pesar. La muestra quiere hacer más didáctico y comprensible para el público en general las tendencias, los actos, los modos de hacer el arte de acción en Colombia que se analizaron en la investigación, dando mayor visualidad y énfasis a los 4 actos que se tipificaron en ella, a saber, los actos rituales, los actos sensoriales, los actos políticos y los actos abyectos. Para ello pondrá principal interés en las acciones que aluden a temas políticos explícita o implícitamente, o aquellas en las que los materiales venidos a menos, los restos, las ruinas, se asoman en la escena a pesar del ocultamiento, puesto que es a través de ellos que se logra construir una historia sociopolítica oficial y a la vez reconstruir una no oficial cercana a la experiencia del oprimido. La historia que puede claramente devolver la cara oculta develar la cara oculta detrás de la cual el fenómeno del arte de acción en Colombia se ha ocultado tímidamente, y vincularlo con el fenómeno latinoamericano de manera más directa, sirviendo además de contexto para otros fenómenos artísticos y culturales que se dieron paralelamente en el continente. Al igual que en toda la investigación, hablaré más en la curaduría, hablaré más de teatralidad que de teatro, y
y más de performatividad que de performance art. La selección y exhibición de algunas acciones obedecerá principalmente a la idea de responder con ejemplos a las preguntas fundamentales de la investigación. Las preguntas fueron: ¿podría un inventario materiológico del arte de acción en Colombia definir el momento histórico con mayor claridad que el discurso explícito de las obras y los artistas? Y si así fuera, ¿sería posible que el mínimo fragmento de una materia o un material nos hablara de todo que lo componía antes de convertirse en casi nada, o incluso hablar del momento histórico que lo vio venirse a menos? ¿Podrían los materiales develar en escena qué realidad imitan o qué realidad ocultan, qué quieren parecer ser? Decirnos si ellos son como si fueran de qué, son la hiperrealidad de cuál realidad, el hipertexto del cual texto, de cuál subtexto, la representación de cuál presencia, de cuál ausencia. Y en segundo lugar, la selección y exhibición o no de acciones para la muestra obedecerá también a parámetros conceptuales, históricos o museográficos. Pues en el caso de los happening, por ejemplo, que por su condición de acciones irrepetibles no pueden ponerse en escena de nuevo, o en el caso de acciones realizadas por performeros ya muertos, deberá exhibirse el registro documental si lo hubiere, o el relato preferiblemente. Asimismo, puesto que gran cantidad de acciones están pensadas en contra de la colección o el museo y se resisten a ser convertidas en objeto de consumo del mundo del arte, no tienen registro. Y especialmente muchas de las acciones puestas en escena en el contexto colombiano existen en contra y a pesar de las instituciones, y por eso precisamente, por respeto a su resistencia, no serán incluidas en esta muestra. Ellas mismas han generado otros espacios de circulación y reconocimiento, tales como la web, los festivales de performance, los relatos de memoria viva, el voz a voz. La exposición se sustenta, por un lado, en archivos fotográficos, recortes de prensa, reseñas críticas, videos, crónicas históricas, archivos sonoros, relatos, entrevistas, pero teniendo en cuenta siempre que el fenómeno del arte de acción tampoco gozó de gran privilegio en los medios. Y por otro, en objetos, vestuarios, materiales, herramientas puestas en escena durante las 3 décadas de arte de acción que cobija la investigación. De un lado será una curaduría de objetos, de materiales y restos, y de otro una curaduría de acciones que dialogan entre sí. Estarán acciones en vivo, relatos y ruinas. Una selección de obras del teatro y de arte de acción puestas en escena a través de los materiales o los relatos exhibidos, que a su vez reflexionan sobre los contextos sociopolíticos que los vieron afocarse, pero no será una exposición que represente los discursos heroicamente, sino demostrando desde el resto, en la ruina o en lo casi nada, su venirse a menos, su degradación. Entiéndase puesta en escena o escenario como contextos sociales. Ahora el lugar de la representación escénica será la calle, el espacio público o los medios de comunicación. En ellos estarán escritas las dramaturgias, mientras que en los escenarios clásicos, en las cajas negras de teatro, en las galerías de arte, apenas si podrán verse los vestigios, los documentos o los indicios de una acción, de una macropolítica que siempre eclosiona las acciones micropolíticas de un actor, un performero o un ciudadano. La exposición hará unos guiños a los performances más reconocidos de la historia del performance en Colombia y por supuesto a otros no tan legitimados, pero que ayudan a sustentar y hacer visible la idea de levantar una materiología del arte de acción en Colombia. Visualmente irá el objeto al mínimo fragmento exhibido en el primer plano, a los registros documentales exhibidos en segundo plano, y podrá recorrerse de manera cronológica y en forma circular, iniciando el recorrido de los actos rituales, los actos sensoriales que se dieron en la primera década y siguiendo por los actos políticos que se dieron en la segunda década de la investigación, terminando por último con los actos abyectos que se dieron en la tercera década de la investigación, para volver a unirse de manera crítica con los actos rituales y los actos sensoriales.
Esto solo con el fin de hacer visible las puestas en escena y la repetición constante una y otra vez de un mismo canon estético durante estas 3 décadas abordadas, argumento que quedó ampliamente explicado en la tesis. Sin embargo, y más allá de querer convertirse esta exposición en un resto discursivo, la exposición se plantea como un espacio privilegiado que acoge por un tiempo determinado pero efímero la narración oral y la memoria viva de los relatos que describen las performances, pues más allá de interesarme en los vestigios documentales, me interesan los vestigios de la memoria. Pienso, por ejemplo, que la descripción en palabras de algún performance miserable puede contribuir en mayor medida a su pervivencia. Su lectura puede inducir al lector, al espectador, al visitante, a performar de nuevo con su mente y con su cuerpo el acto. Valoro más la voz a voz que la foto, el relato que el video. Así que en la muestra, como en la investigación que la sustenta, será posible intencionar que el relato reemplace el documento. En estas 3 ocasiones, durante la muestra, en la inauguración, a mediados de ella y en un seminario teórico crítico que habrá final, podrán verse acciones en vivo que se corresponden con los 4 actos tipificados en ella. La contención, análisis y debate total de toda la investigación, la curaduría, la exposición se harán en el encuentro teórico crítico que la acompaña. Sí, les muestro, bueno, han ido viendo algunos performances que estuvieron incluidos en la investigación y han ido viendo que yo fui haciendo como un análisis de materiales que se iban exponiendo, que se pusieron en escena mientras se hacían estos performances, y a mí me parecía que esos materiales contaban un relato mucho más profundo, más comprometido políticamente, mucho más interesante que el relato explícito de los actores. Pero al momento de pensar realmente cómo iba a ser una propuesta de memoria, surgió esta idea pues, de la museografía, de la propuesta espacial, de cómo hacer memoria de una expresión artística que básicamente no quiere dejar rastro. Entonces la idea era trabajar pues, con restos, como ya les he dicho, pero también con relatos. Casi que uno podría encontrarse era con las historias, con el voz a voz. Este ejemplo que cito acá es el de Natalie Buenaventura Granados. Yo le escribo, Nati es egresada de la maestría en artes vivas, y un día le escribo un correo para pedirle que llevemos estas obras a Medellín, y le digo que me mande como una reseña de su obra y de lo que va a necesitar para el montaje, y esto es lo que Natalie me manda, este dibujo, y esta es la reseña que lo acompaña. En las necesidades de montaje, ella básicamente me pide que necesita un espacio ruinoso, un espacio ojalá gris y ruinoso, me dice, para exhibir su trabajo. Y bueno, yo después le escribo: hola Natalie, ¿cómo has estado? Después de mucho tiempo te escribo de nuevo con la intención de invitarte a participar con tu performance, no me verás en el primer encuentro de performance artes vivas de la Universidad de Antioquia, me gustaría que fuera una realidad. Entonces ella me contesta: también me regocija que guardo memoria de no me leerás, entonces te contaré cuál fue el destino final de esta pieza. Cuando yo que no me leerás, estaba tratando de conjurar una gracia, lo digo así, magnífica. Sin embargo, en vez de aquello, la pieza resultó en un rumbo épico donde libraba una suerte de batalla para los acontecimientos que ocurrieron en mi vida en medio de las presentaciones. Mi hermano pequeño falleció uno de los días de las presentaciones de la obra. Golpearon de tal manera mi conciencia que las presentaciones que se sucedieron tras eso cumplieron una misión única: chatarrizar y liquidar por completo no me leerás. Cuando me propusiste participar en el Odeón, acepté participar teniendo en mente la chatarrización de la que te hablo.
pero los objetos de la pieza fueron golpeándose presentación tras presentación, hasta una acción fuerte y privada en la cual arrastré la silla, no sé si te acuerdas, pero la silla fue el objeto nuclear de la obra, hasta un basurero, y allí la abandoné a su suerte. No hay registro ni testigos interesados de tal acción. Por lo anterior, hoy cuento solo con 5 cajas de vasos rotos, algunas cajas de bombillos rotos, una red de cable y daños fundidos a medias y una mesa de luz moribunda. No hay silla. Yo después entonces me escribo: qué hermosura, ahora yo tengo este correo y espero sumar a tus cajas rotas, a tus cajas con vasos, no importa cuándo, tal vez en la expo que acompañe la sustentación de mi tesis. No te apures, ya tendremos tiempo de exponer primas. Entonces, este era un tipo de manera de que yo pensaba que podía ser una de las registros de los performance en la muestra, en la curaduría, en la exposición, es decir, poner el relato. Me parecía que eso enfrentaba al espectador de nuevo a la performatividad, lo obligaba a performar de nuevo cada que leyera el relato. Dice, y entonces lo que finalmente terminé respondiendo a mis jurados en ese momento con esa pregunta que me hicieron, les dice, ya teóricamente, dice Peggy Phelan en la ontología del performance que la única vida del performance transcurre en el presente. El performance no se guarda, no se registra, no se documenta, ni participa de manera alguna en la circulación de las representaciones. Una vez que se lo hace, se convierte en otra cosa, ya no es performance. En la medida en que el performance pretende ingresar en la economía de la reproducción, traiciona y debilita la promesa de su propia ontología. Entonces, Peggy Phelan en la ontología del performance, hasta ahí la cita. El performance no es reproductivo y por eso obstruye la delicada maquinaria de circulación del capital. El performance no deja residuos y por eso el espectador debe tratar de aprovechar todo en el encuentro, porque sin una copia que respalde su originalidad, el performance está obligado a contener, a recordarse y a memorizarse a sí mismo cada vez que se performa. Por eso va de la mano de otras artes vivas que se transmiten cuerpo a cuerpo, tales como la narración oral, el trance, el ritual. El performance implica lo real a través de la presencia de los cuerpos vivos. Es por eso que intentar escribir acerca de un fenómeno que desde sus inicios se definió como efímero e indocumentable es atentar contra las reglas del acto in situ y contra las más interesantes de sus reivindicaciones, la de dejar al discurso por fuera del acto. Así que a los teóricos, y especialmente a las teóricas del performance, se nos plantea un reto doble. Por un lado, el de hacer de la escritura un acto performativo, y por el otro, el de encontrar una voz enunciada desde un cuerpo de mujer que se instala en un lugar políticamente incorrecto. Es decir, una mujer performando el género a la manera de Judith Butler se instale y encuentre en la oralidad más que en la escritura una voz, una manera de ponerse en escena dentro de un campo habitualmente actuado, narrado y performado por hombres, el campo de la escritura, el de la teoría y el de la historia del arte. Así que encontrar una voz que hiciera fluir mi relato, que diera cuenta del fenómeno del arte de acción en Colombia fue mi apuesta, y de hecho intentó ser un acto performativo en sí. Tampoco hay que olvidar que quien escribe y quien narra esta investigación en primera persona soy yo misma como artista, como testigo del fenómeno que intenté describir con mi relato, y aunque durante el proceso de escritura tuve que hacer grandes esfuerzos de domesticación de mi voz para de nuevo asumir los gestos transvestidos y del que escribe tradicionalmente, pude sin embargo jugar con las palabras, para que performando el género pareciera yo un hombre que habla en cuerpo de mujer, y para que la negación pareciera una representación. Quiero pensar también que ustedes saben leer los gestos
las huellas, las cicatrices, los rayones, las hendiduras, los bocetos, los achaques que las investigaciones escriben en los cuerpos de quienes las investigan. Si el performance privilegia los encuentros en el espacio y tiempos determinados con un número determinado de espectadores para que participen de una experiencia valiosa que no deja huella tras de sí, performance que se sucede ahora mismo con ustedes como espectadores y con un público privilegiado, teorizar acerca de ello traiciona de facto la promesa performativa, su mayor fortaleza y su mayor reivindicación. Corría el riesgo entonces yo, como mujer de acción y como teórica de performance, de agredir por la espalda mi mayor pasión, dar el encuentro entre los cuerpos suspendidos en un espacio y en un tiempo sin tener que dar cuenta de ello en ninguna teoría, que en última solo satisface al capital. Las instituciones tienen el reto de reinventar una economía que no se basa en el archivo, o que piense mejor el problema de la museificación de la ruina, un lugar que acoja de paso los residuos, los restos, los vestigios, los documentos, en el tránsito mismo de su desaparición. Un lugar que sea consciente del privilegio de acoger temporalmente al mismo tiempo el acontecimiento y el borramiento de dicho acontecimiento. Máxime, si el fenómeno del cual estamos hablando alude sin demasiada veladura al borramiento de los cuerpos, a la desaparición forzosa como fenómeno obsceno en nuestro continente, a la presencia por la ausencia, una institución que entiende que la preservación o el apresamiento de las artes vivas o de los cuerpos es su aniquilación. Del mismo modo, la academia debe replantearse la idea por la cual la transmisión de conocimiento solamente pasa por la empresa teórica. Si en efecto acojo con amor la observación de que al interior de mi tesis lo fáctico parece como un obstáculo que en ocasiones no deja fluir la teoría al interior de ella y me tomo el trabajo de pensarlo críticamente, es porque prefiero creer que tal obstáculo es epistemológico y que mi tesis funciona como una aguja de acupuntura que señala no la enfermedad sino el síntoma. No quise con mi tesis traicionar el espíritu subversivo de la creación, ni la sonrisa irónica que deja en el performero mientras se desvanece. No quise yo ser un discurso residual del fenómeno que analicé en el texto, y por eso la atención a lo fáctico allá y acá nuevamente tampoco fue accidental. Tampoco diré que gracias al valor de lo fáctico dentro de la investigación yo evadí la teoría. Por el contrario, como he dicho, acepté el reto que la teoría del performance propone a los teóricos del performance. Intenté performar las palabras, dando valor a los hechos, y utilicé los contextos sociopolíticos y la perspectiva histórica para construir un marco de referencia que contuviera mencionar. Además, esperé con ansias este momento, el momento de la oralidad, el de la sustentación pública, el momento del encuentro cuerpo a cuerpo, el momento del voz a voz, para que por fin yo misma fuera la beneficiaria de mi propia experiencia, como lo dice Ana María Gómez, la chica que está viendo ahí, que es la chica que se ganó el premio de cultura, performance y artes vivas ahora en la Antioquia, para que por fin yo misma me pudiera escuchar, para que por fin mi voz se pudiera escuchar sin nadie que me representara o me representara. Y si en mi voz ustedes escuchan y perciben un asomo de temor, no es otro distinto al que históricamente asocia la literatura y el trauma, o mejor dicho, al que históricamente asocia oralitura y trauma, o el comienzo para una escritura creativa que se atreva a mantenerse viva sin alfabeto y a escribirse sobre los cuerpos. Bueno, y esta chica les traigo este ejemplo porque ella se mete una semilla de begonia, se planta una semilla de begonia en el ojo, se tapa el ojo y durante 15 días está en condiciones como de las condiciones adecuadas para que la planta germine, tiene una luz indirecta parecida a la que tenemos aquí, la planta su cámara por ejemplo sobre el escritorio, ella está acostada ahí
está revisando hasta que por fin ve que la planta ha germinado. Bueno, aquí está, hay mucha luz y no pueden ver, pero en aquella se está plantando la semilla en el primar y aquí ya le germinó la plantita. Y esto que hay arriba es el germen, es la plantita germinada que se retira. La idea de ella es que la va a plantar en una materita, ¿no? Entonces cuando yo le pregunto a ella que pues todo esto ella lo ha hecho en privado, lo ha hecho en su estudio, lo ha hecho sola, entonces yo le pregunto que, bueno, que los espectadores, que una de las cosas que constituye el performance, el teatro, el arte de acción, pues son el espectador. Entonces yo le pregunto qué pasa con los espectadores, que es un acto de fe que todos creamos que eso pasó y que en efecto ella estuvo acostada 15 días. Y me dice pues que primero ella es la beneficiaria de su propia experiencia y segundo que ella está construyendo un manual para que cada uno haga el ejercicio y lo compruebe y se dé cuenta si es una ficción o no. Entonces eso ya me parece un muy buen ejemplo para terminar cómo puede uno hacer todo registro y memoria de las artes de acción que se oponen radicalmente pues, a dejar huellas traídas. Buenos días, muchas gracias. Compartimos las tres del mismo sentimiento. Yo tengo un semillero que se llama El Cuerpo Habla. Y pues, trasladando un poquito lo que acaba de decir Natalia, a nosotros sí ha sido fundamental el registro, no porque lo haga el cuerpo, sino porque se comparten en todas las redes sociales las fotos que la gente toma del Cuerpo Habla, que toma el colombiano, que toma la gente. Entonces, finalmente nosotros no hacemos el registro, pero el registro lo hace todo el mundo. Entonces, Facebook se ha convertido para nosotros también en un espacio de investigación, porque además toda la gente que ha participado en los performances o en las performances escribe cosas en el Facebook, comparte videos, comparte experiencias, y entonces de esa manera nosotros también hemos hecho una recolección de todos los y es la próxima investigación que tenemos con el semillero, precisamente ese fenómeno de performance en el Facebook y en las redes sociales, y también eso como a nosotros nos tira hacia otros lados de las representaciones. Dice Jairo Montoya que el arte de hoy promueve la reaparición, reaparece el cuerpo, pero en su modalidad siniestra, en ocasiones mediante sus funciones fisiológicas, atendiendo a su presencia estrictamente carnal. El colectivo El Cuerpo Habla ha cuestionado también la palabra performance, y nosotros hemos acuñado un término que nos parece que nos permite jugarlo y que también no nos incluye en esa categorización o divisiones de las artes, si es performance o no. Nosotros ya intentamos salirnos de ahí, entonces hemos decidido que nuestros trabajos se llamen Encarna Acciones. En el año 2003, por solicitud de algunos estudiantes de artes visuales, esto empezó como un proyecto muy sencillo porque los estudiantes de artes visuales no tenían un espacio para como jugar con su cuerpo, y yo venía del teatro. Esto también es una cosa que nos hace como una de las tres, ¿cierto? Entonces, yo tengo un grupo de teatro que se llama la Corporación Artística de Imagineros, y Víctor también fue docente mía. Entonces, como yo tenía esa experiencia en teatro con los estudiantes de artes plásticas, decidí hacer unos talleres de expresión corporal, porque se inventó una asignatura que se llamaba El Cuerpo Habla, pero ese Cuerpo Habla fue recogiendo un montón de experiencia y empezando a crear en los muchachos como muchas inquietudes que realmente yo no tenía respuestas, porque yo sabía hacer teatro, yo no hacía performance. Y sin embargo, entonces nos tocó a nosotros mismos empezar a cuestionarnos eso y empezar a crear nuestro propio lenguaje. Eso fue un aprendizaje colectivo, fue un aprendizaje, Dios mío, porque yo no tenía experiencia en artes plásticas, yo no sabía qué era performance, y me tocó empezar a estudiar.
y a trabajar en eso. Y entonces los estudiantes empezaron a hacer sus propuestas y de pronto se convirtió en el año de 2009 más o menos un colectivo artístico, también como por insistencia de los jóvenes, que se llamó El Cuerpo Habla. El Cuerpo Habla, entonces, tiene una connotación profundamente pedagógica y nosotros hemos diseñado, y a partir de todo este trabajo, pues se convirtió en el lugar de mi deseo y también en el lugar de mi tesis de doctorado, es el lugar de ese trabajo artístico, pedagógico, y nosotros decidimos también como que eso le vamos a poner una carne teórica y una carne política y una carne pedagógica y un montón de cosas, y empezamos a diseñar propuestas de investigación. La primera investigación fue El Cuerpo Habla, el arte en el cuerpo y el cuerpo en el arte, y la segunda se llamó Performance, encarnaciones de la contemporaneidad. Pero la próxima, que empezamos ahora en el mes de marzo, tiene que ver con la fabulación, que es una de las componentes más importantes con los que todo este recorrido de tantos años ha fortalecido este trayecto. Durante este proceso se avanzó el proyecto del Cuerpo Habla y se creó el colectivo artístico del Cuerpo Habla. Un trabajo continuo con encarnaciones de largo aliento, talleres, convocatorias abiertas a la comunidad y con un trabajo de integración sobre el cuerpo, la búsqueda de la manera de acercarse a eso que nosotros creíamos que era la performance y que finalmente se planea en un proyecto de mucho más largo alcance. Este trayecto plantea una pregunta por el cuerpo, y esa pregunta por el cuerpo también nos hizo crear una inquietud sobre eso que se llamaba cuerpo y crear entonces, más que cuerpo, una carnalidad. Nosotros también retomando mucho a Derrida y retomando todo el trabajo de cómo hacerse un cuerpo sin órganos y de cómo hacerse un cuerpo sin órganos, decidimos que queríamos crearle una fisura al concepto de cuerpo y volverlo mucho más carnal. Entonces también la propuesta era romper la figura del cuerpo que se ha instaurado durante todo el concepto moderno de la corporalidad como completamente desconfigurada y no en consonancia con un mundo, con un cosmos, y decidimos que nosotros necesitábamos replantear una pregunta sobre ese cuerpo y volverlo más indexical, menos iconográfico, y como lo plantea también Salaberry y Derrida, volver un asunto más gestual, un asunto que rompiera la necesidad de la imagen, aunque eso son cosas que todavía se debaten, y crear un gesto, un trayecto, propuestas que integraran también una comunidad y un dispositivo mucho más colectivo. Nosotros nos pensamos como colectivo, por eso hablo de nosotros, y el colectivo ha generado su fuerza precisamente en la invitación que hace a la comunidad de participar en las performances, en las encarnaciones. Nuestro trabajo reivindica incluso que sean procesos en los que no necesariamente a la gente que se convoca sean artistas del teatro, de la danza o de las artes plásticas, aunque muchas de las respuestas que tiene la comunidad vienen de esas áreas, pero también hemos tenido gente que no ha tenido ninguna experiencia artística, y eso nos permite crear acontecimientos también en los cuerpos y en las carnes de los otros. Por ejemplo, Badear, que para mí ha sido una de las propuestas que más ha conmovido este trabajo, contó con la participación de 158 personas venidas de diferentes escenarios, desde niños que estuvieron con sus padres hasta amas de casa, gente joven, gente adulta, y me parecía que ahí se engranaba muy bien todo ese concepto de fabulación que habíamos trabajado desde desmenuzarnos de la propuesta de Aristóteles hasta las propuestas de Bergson y de Nietzsche y de Deleuze. O sea, nosotros creemos en
en una propuesta de población, como lo que dice él es en el llamado pueblo que no existe todavía, en esa necesidad de que el artista grite con todas sus fuerzas para generar en el otro una pregunta que finalmente es el que la responde, no el artista, sino también la comunidad. En esa, por ejemplo, en Badear se funda una comunidad que es de un carácter completamente efímero, pero que crea en los muchachos una huella muy profunda y una necesidad de pensarse el mundo, aunque sea en ese instante, de una manera diferente. Para nosotros el hecho de la carne muestra otro horizonte, una pregunta que no solo toca las artes plásticas, sino que nosotros hemos querido también que sea una apuesta mucho más abierta. Entonces tenemos en el semillero estudiantes de danza, estudiantes de teatro, de filosofía, de educación, gente que no estudia ninguna de esas áreas, gente que está ahí por inquietud, para crear precisamente toda una apuesta que nos recrea a nosotros y en la que nosotros podamos crecer juntos. Hemos tocado también esos aspectos de la medicina, la moda, la publicidad, las comunicaciones y las visualizaciones del cuerpo. En ese momento estamos haciendo un proyecto sobre Facebook. Pienses en los múltiples eventos porque además el cuerpo crea como un despliegue en esta contemporaneidad y pienses en los múltiples eventos que sobre el cuerpo hay, sobre en este momento la maestría en artes vivas, sobre todos en este momento, por ejemplo, hay un grupo que se llama el Giro Corporal, que es de todo el país y que crea seminarios nacionales e internacionales. O sea, la pregunta por el cuerpo desborda en este momento al mismo cuerpo. Por estas razones, el trabajo del cuerpo habla se ha enfocado en un arte que nosotros llamamos contemporáneo, a través de diálogos con otros saberes, con la filosofía, con la psicología, con la antropología, con la sociología, intentando descubrir allí esas materialidades también del arte, no tratando de justificar el trabajo artístico con otras áreas, sino que tratar de ponerlos en diálogo. Eso ha sido un escenario difícil, pero creemos que también se ha logrado precisamente inquietar otros escenarios. Nosotros necesitamos realizar un trabajo de constante experimentación. El cuerpo habla, a pesar de que tiene un trabajo de proyección, dijéramos, artística, si vale la palabra, también se enfoca mucho en una propuesta pedagógica de investigación y de constante experimentación. Por ejemplo, nosotros tenemos el trabajo de 12 lunas, que son precisamente los trabajos de los que nos quedan registros. El trabajo de los lunas es tomarse los espacios de la ciudad y de diferentes ciudades y hacer allí trabajos sin tener un texto. Lo decían ahora y a mí me parece que es muy importante porque nosotros lo hemos cuestionado mucho, ese trabajo de un pretexto y un texto, pero también hay escenarios en los que, y precisamente esos escenarios son los que a nosotros nos permiten crear esa etnografía, ese análisis hermenéutico, esa presencia de la carne en una disolución de una necesidad de un marco artístico o estético, porque por ejemplo en el proyecto 12 lunas no se trabaja desde una perspectiva artística, sino una perspectiva festiva, de celebración, de juego, de encontrarnos, como decía Natalia ahora, cuerpo a cuerpo y sin un relato que anteceda, sino precisamente la presencia, qué cosas surgen ahí. En ese sentido, nosotros en ese recorrido que ha hecho el cuerpo habla, y esos son como los capítulos de la tesis, hemos encontrado 4 conceptos que nos parecen fundamentales. En un primer capítulo, la paradoja de la representación, lo llamamos paradoja precisamente porque nosotros nos debatimos en ese lugar de la performance si es representación o representación o una, como lo dice Foucault, una representación duplicada. Entonces, nosotros ahí hemos hecho trabajos de mesa, de análisis de las puestas en escena, de análisis de los talleres, de análisis de los encuentros, de los mismos experimentos que hacemos. Nosotros tenemos como un espacio semanal donde hacemos talleres.
talleres que se nos ocurren, talleres que retomamos de otros artistas, talleres que cogemos de otras, por ejemplo, con María José Arjona, hicimos un trabajo y de ahí salieron un montón de talleres que nos permiten abrirlos hacia otro lado y experimentar nosotros mismos en el sentido de la resistencia, de la capacidad de permanecer, de disolver, por ejemplo, hacia otros lugares, de estar juntos, de tratar de crear sensaciones diferentes. Entonces, en esa problemática de representación en el que se cuestiona este concepto, que se está como copia, mímesis y entender por qué para el cuerpo habla, esa apertura de la estructura de correspondencia binaria de la representación hacia un lugar más paradójico y menos definido nos permite crear otro tipo de acciones, introduciendo a cambio el término de presentación o de una representación duplicada. Y esto nos permite, como lo propone Antonín Artaud, crear un cuerpo sin órganos. Para el colectivo, el arte más allá de un modelo a seguir es una experiencia, y por eso nosotros no nos hemos definido nunca desde un lugar del arte performativo solamente, sino que queremos que la experiencia se abra a otras, a la danza. En nuestro proyecto hay varios bailarines y queremos que surja desde otros lugares, no solamente desde la experiencia teatral, desde la experiencia de las artes plásticas, sino también, por ejemplo, desde el gesto musical o desde el gesto de la palabra. O sea, nosotros queremos como expandir más el asunto hacia ver dónde nos lleva y no quedarnos como el número de las cuatro. En un segundo capítulo nosotros problematizamos el problema del cuerpo y queremos que eso se llame encarnaciones, encarne, hablar de la carne más que del cuerpo. En un tercer capítulo trabajamos la fábula de resistencia. La fábula también como ese cuestionamiento a la mirada aristotélica para crearle un asunto que lo liga más con la comunidad, con el deseo, con la posibilidad de armar mundos y realidades paralelas a esta que creemos que es la realidad presentada. Y un último capítulo que nos parece, o al menos a mí me parece más importante, que lo hemos llamado el dispositivo de la carne, como una experiencia de rescatar y de sistematizar todo el proceso pedagógico que ha creado el Cuerpo Habla, no solo en la Universidad de Antioquia, donde nació, sino también en la experiencia que ha tenido con diferentes comunidades, con diferentes aliaciones que ha hecho con otra gente, por ejemplo, con la Casa de Tres Patrios o con la misma Universidad Nacional, con la Corporación Artística Imagineros, con comunidades con las que nos hemos encontrado y con las que hemos hecho un encuentro. Esos serían como los 4 capítulos. Nosotros todavía estamos en ese revuelo. Para nosotros ha sido muy interesante, incluso el diálogo con Natalia, con Carlos Mario, con otras personas que también cuestionan ese lugar de la performatividad y de la construcción que intenta hacer el colectivo El Cuerpo Habla, pero de todas maneras creemos que hemos encontrado un espacio que nos permite crear diferentes propuestas, no solamente desde lo artístico, pues se le puede llamar así, sino también encontrarnos con diferentes maneras filosóficas, psicológicas de asumir una propuesta mucho más juiciosa y mucho más que nos lleve también a un proyecto de texto, a un proyecto de escritura, a un proyecto de un ejercicio de investigación que no solamente determine porque siempre nuestras investigaciones son investigaciones, creaciones, que no solamente termine en una obra de arte terminada, sino que permita que esa obra se cuestione y también que el ejercicio de escritura sea un ejercicio de rigor y de preparación para otros acontecimientos. Finalmente, creemos en el acontecimiento, creemos también en lo efímero. Lo que pasa es que eso es una construcción
muy difícil cuando toda una sociedad ha creado, ¿cómo se dice?, un diseño también desde el arte, desde la imagen. Y para nosotros esa mirada de lo efímero sin imagen también ha cuestionado, porque muchos de los proyectos a los que nosotros apostamos, como Iberescena, como Mi Cultura, como la alcaldía, exigen siempre un registro de video, un registro fotográfico, y entonces a uno también se la pelea y también se la cuestiona. Por eso creemos que también hay otros espacios alternativos en los que hemos intentado apostar. Yo creo que hasta